Cordial saludo. Nos encontramos esta tarde reunidos el grupo del semillero El Arte del Saber, aquí para realizar una entrevista a la ingeniera Luz Estela Henao Díaz, tecnóloga en alimentos en el año 1997, ingeniera de alimentos del año 2007, tecnóloga en formulación de proyectos 2012. Inició como investigadora en el año 2016, le concedieron la patente de invención en el año 2021 por la Superintendencia de Industria y Comercio, denominada material bioplástico biodegradable obtenido a partir del albedo de cáscara de maracuyá en proceso de obtención del mismo. Hoy nos encontramos aquí Luzberta Olmo Riveros, el líder del semillero, con mis estudiantes semilleristas Pedro y Brigitte, quienes tendrán en el transcurso de esta entrevista la oportunidad de hacer las preguntas a nuestra querida ingeniera egresada de la UNISUR, hoy UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Muchas gracias, ingeniera Luz Estela, por regalarnos este espacio de conocimiento para nuestro semillero. Con mucho gusto, Berta. Buenas tardes para todos. Es un placer estar compartiendo mi experiencia con ustedes. Muchas gracias. Entonces le damos la oportunidad a mis estudiantes para que se presenten. Un placer, ingeniera Estela. Cuéntenos, ¿cómo conoció la UNISUR y cuál fue su experiencia como estudiante en esta institución? Bueno, yo había oído hablar de la UNISUR desde hace bastante. Incluso yo había en el Valle iniciado a estudiar ingeniería de sistemas en la UNISUR. Tenía 4 hijos en ese entonces recién nacidos y la única forma de estudiar era a distancia. En ese momento nos trasladamos para acá, para Villavicencio, y pues no hubo forma de continuar estudiando. La situación económica era difícil, y con 4 hijos y sin tiempo para estudiar, trabajando en una familia empresa en la casa. Pero un día le dieron un auxilio educativo a una de mis hijas, un político, y entonces yo dije, esos 200.000 pesos eran como 20.000 por año, entonces que costaba como un introductorio. Entonces dije, con eso me puedo matricular en la inducción en la UNISUR, cuando eso era UNISUR. Y yo ya en ese entonces contaba con 31 años, y mis hijos, pues los menores tenían 7 años, la otra era 9 y la otra 11 años. Entonces yo dije, yo puedo estudiar, y mi deseo era hacer una carrera. Entonces con eso me matriculé en la UNISUR, con la ilusión pues de que esa carrera me iba a proporcionar los recursos más adelante para llevar una vida mejor. La carrera más afín que encontré fue la de tecnología de alimentos, porque en ese momento teníamos una empresa de chorizos. Entonces la única forma de convencer a mi esposo que me dejara estudiar era decirle que con eso íbamos a mejorar los procesos de los chorizos, porque éramos empíricos, ¿no? Entonces ese fue mi comienzo. Me tardé como 5 años en ese proceso para graduarme, porque cuando eso eran 7 semestres, 3 años y medio, más año y medio haciendo el trabajo de grado, para mí fue bastante complicado. Entonces, hasta que al fin en 1997 logré el sueño dorado, que fue graduarme como tecnóloga de alimentos. Esa fue como mi experiencia inicial con la UNISUR. Qué bueno, vean. O sea, siempre en su mente hubo un objetivo, una meta, ¿cierto? Claro, siempre soñaba con ser profesional. Ser profesional, y sobre todo desde un comienzo estaba enfocada en el emprendimiento. Sí, siempre desde niña fui bastante inquieta. Me gustaba desarrollar cosas, inventar cosas, y me gustaba bastante. Pues a raíz de tecnólogo, pues después de hacer mucha gestión y muchas vueltas, yo fui a hacer todos los cursos prácticos del SENA, de cárnicos, de latos, de frutas, de panadería, porque pues en la UNAD pues no había, en el momento UNISUR no había pues tantos talleres para prácticas. Entonces yo quise complementar mi formación haciendo los talleres, y cuando yo vi que en escena esos cursos eran como me los dieron, yo dije, yo soy capaz de dar esos cursos. Ya como tecnóloga
con la experiencia que tenía con mi familia empresa cárnicos, yo soy capaz de ser instructora de cárnicos, y entonces llevé mi hoja de vida a SENA, que quería ser instructora. Bueno, esa primera vez me rechazaron, después ya me aceptaron como al año, entonces empecé en el 2000. Yo me había graduado en 1997, en el 2000 empecé como instructora contratista en SENA. Ya cuando me contrataron, duré como 4 años de contratista y después me nombraron como un nombramiento provisional, duré 8 años como un nombramiento provisional, entonces ahí ya me animé a seguir el ciclo profesional. Entonces ahí fue donde inicié el ciclo profesional ya en Bogotá, y pues trabajaba en la SENA y estudiaba en UNAD, en Bogotá, en la José Acevedo y Gómez. Y entonces, pues también fue bastante complicado porque yo trabajaba pues a Gasugá, vivía acá y estudiaba en Bogotá, me tocaba ir a veces a Bogotá a tutorías y eso, y a los laboratorios, entonces también fue bastante pesado, pero pues cuando uno quiere hacer las cosas uno se propone hacerlas y las saca adelante. Entonces en el 2007, 10 años después, logré mi título de tan codiciado de ingeniera de alimentos, ¿no? Entonces esa fue ya mi segunda fase de mi carrera. Excelente experiencia. Ingeniera Luz Estela, pláceme saludarla y es un placer para mí conocerla. Me gustaría realizarle la siguiente pregunta. Según los conocimientos obtenidos en la UNAD, ¿de qué manera ha logrado aplicarlos en su vida profesional? No, pues la UNAD fue la que me abrió las puertas, porque si ese sueño de ser profesional nunca lo hubiera podido lograr si no hubiese sido a distancia, porque yo no tenía otra forma, criando 4 hijos sin plata con qué pagar quien me los cuidara, nada, ni con qué pagar una universidad privada tampoco, pública, no tenía tiempo ni los recursos. La UNAD se me facilitó, era un poco más económica, y el tiempo, sobre todo el tiempo que yo trabajaba todo el día con mi familia, que es mi empresa de embutidos cárnicos. Acostaba a los niños a las 10 de la noche porque por la tarde era tareas hasta que los acostaba, y yo estudiaba de 10 de la noche a 11, 1 o 2 de la mañana estudiaba yo todos los días, porque mi sueño era que tenía que sacar esa carrera como diera lugar, ¿no? Entonces fue una época de bastante sacrificio, pero no me arrepiento de eso, porque eso nos abrió muchas puertas a mí como profesional, a mi familia, nos mejoró la calidad de vida a todos. Además fue como un ejemplo para mis hijos, porque ellos, mis 4 hijos, estudiando a la par conmigo, viéndome que yo me trasnochaba y hacía lo imposible por sacar esa carrera adelante, pues ellos no se atrevían ni a chistar que era pesado el estudio, que era nada. Ellos, ninguno de los 4 perdió un año, porque eso era terrible, ir a perder un año, y ellos han dicho que el ejemplo grita más que tus palabras, y ellos nunca renegaron de su estudio, que era difícil, porque veían que para mí era súper difícil. Entonces ellos, sí fue también un ejemplo para ellos, y ellos me lo dicen ahora que ellos me admiraban por eso, porque yo, como diera lugar, saqué la carrera. Eso me permitió, cuando entré a trabajar, mejorar. Ellos todavía estaban terminando sus estudios, terminar de ya darles una mejor calidad de vida, porque con mi esposo y con la familia empresa duras penas sobrevivíamos. Ellos se lograron hacer profesionales los 4. Ahora cada uno tiene su hogar bien formado, sus hijos, tienen ya cada uno su apartamento, su casa, su carro, tienen una buena vida los 4, gracias a que los pudimos formar y gracias a que yo pude colaborarles con eso. Esa fue, sí, a la UNAD le estoy muy agradecida por esa oportunidad, y yo sé que a muchas personas les ha permitido cambiar la vida. Y yo lo que pensaba era, yo no quiero llegar anciana y tener que estar dependiendo de que mis hijos me saquen a pasear, me regalen hasta por unos cupos, me compren los medicamentos. No, yo quiero tener mi independencia, y gracias a Dios eso se cumplió, porque ellos no se preocupan por mí. Yo ya tengo 63 años, ellos cada uno tiene su vida, ellos no tienen que preocuparse por mí, por nada. Y antes, si yo quiero invitarlos, los invito. Entonces, una cosa que no soñaba a mis 31 años, que empecé a estudiar en la UNAD, era una cosa que era un sueño utópico para mí, ¿no? De tener una vejez como la que estoy llevando ahora, ¿no? Que no me he podido retirar de trabajar precisamente por eso, porque no he completado las semanas cotizadas, porque yo empecé a cotizar muy tarde, porque primero fue independiente con mi empresa en la casa, mi empresa muy pequeñita, no daba con qué pagar nada. Entonces, pero gracias a Dios estoy contenta, y todos los esfuerzos que se hicieron y las lágrimas que nos cuesta esos ratos, nos costó lágrimas y todo,
pero valió la pena. Valió el sacrificio. Sí, valió Eso es la verdad. pena el sacrificio, sí. Ay, qué bueno, vea. Esas son las experiencias que ustedes como jóvenes Claro, eso en nos este motiva momento se a- encuentran en proceso de formación Ya Sí. voy en les anime séptimo y- semestre. y digan, no, pues si No, otros No, lo pudieron. que todo, estudiar paga, Claro. Sí, claro. pero sí. Es admirable que a pesar de la edad, 31 años me comentaba, y las dificultades que tenía en Sí. aquel momento, hizo todo lo posible por tener lo que hoy Sí. tiene, haber desarrollado su vida de la mejor manera. Los contenidos adquiridos durante su época de estudiante le han ayudado a construir su vida profesional y de qué forma. Claro, claro, uno nace con unos dones, ¿no? Yo era muy inquieta, investigadora, me gustaba inventar platos, hacer artesanías desde niña con lo que había, ¿no? Pero uno todos esos dones con que nace se los aplica a su carrera, ¿no? Entonces yo en mi carrera me he destacado porque yo elaboro productos, desarrollo nuevos productos, nuevas formulaciones. Entonces en escena pues siempre están pendientes de cuando yo estoy en proceso, qué nuevos desarrollos voy a hacer, ¿cierto? Y eso me llevó a ser investigadora, porque uno de esos desarrollos fue aprovechar la cáscara del maracuyá, los productos que no se utilizan normalmente, empezar a investigar con esa cáscara para hacer bioplástico, para hacer películas comestibles, para hacer mermeladas, salsa, especial mermeladas, salsa, bocadillos. Cuando yo pasé ya a películas comestibles con semillero de investigación, entonces ya dije, ya hay que ir más allá, entonces con un bioplástico. Entonces ese bioplástico sí seguía el proceso yo, porque los aprendices pues están en un periodo corto y tocaba yo desarrollar esa idea. Se metió ese proyecto por la línea de investigación de Senova, que nació en el 2015, el SENA entró en investigación en el 2015 y matriculé ese proyecto, me lo financiaron y se hizo un trabajo de 3 años financiado hasta que se logró ya en el 2018 solicitar la patente de invención y en el 2021 nos fue concedida. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque de todas formas a partir de la investigación que nos crean los estudiantes ese espíritu Sí. investigativo y crítico, de no quedarse uno quieto, sino siempre ir más allá de la investigación, del conocer, del saber, ¿sí? No quedarse únicamente con los contenidos que se les da, pero sino que van más allá de esa exploración y de Se ese... amor al conocimiento. Y es precisamente a través de la innovación, de la creatividad, es que se logra potencializar aún más el pensamiento crítico, ¿sí? Sí. Y entonces eso es importante para las nuevas generaciones que aún están comenzando a depender más de aparatos tecnológicos y también afecta el desarrollo del pensamiento crítico. Ingeniera, yo quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo observa la UNISUR hoy qué diferencia se encuentra entre su modelo educativo en su entonces, cuando se inició, al actual? Para mí hubiera sido genial estar en esta época, porque haber estudiado en esta época, porque yo veo que tienen todos los contenidos digitales, tienen muy buena información, tienen ya todo muy bien, mejor como estructurado, y creo que está todo hecho ahí para el que quiera ser juicioso, tiene la información a mano, tiene todo como muy inmediato. Incluso la gente ya no tiene ni que ir presencial, ¿cierto? Se tiene que ir. No, Muy pocas No, muy veces. pocas solo los de veces. Cuando van al laboratorio y laboratorio. práctica. Sí, porque para mí era una odisea los sábados conseguir hasta para el pasaje para ir a Casillas. Yo viviendo en Villavicencio, ir a desplazarme para Casillas, era una odisea tener que dejar mis 4 hijos pequeños solos, así fuera solo el sábado, era una odisea. Eso me protestaban porque los grandecitos tenían que cuidar a los pequeños y eso era así fuera un solo día que tenía que dejarlos solos, era bastante complicado. Ahora veo que tienen todavía más facilidades, tienen muy buen material. Yo veo que la mayoría de las universidades manejan ese material de la editorial de la UNAD. Tienen muy buenos libros, muy buen contenido. Entonces, pienso que se ha facilitado más para la gente que quiere estudiar ahora.
es precisamente la digitalización Sí. o la virtualización lo que permitió que la UNA hoy se encuentre como una de las 11 universidades mejores Sí. del país. Sí, porque cuando uno es juicioso y sabe a lo que va, uno no importa, no tiene que estar un profesor al lado vigilando si estudios si hizo la tarea, no, uno ya tiene su contenido y lo desarrolla a la medida que se va necesitando y uno lo puede hacer dignamente y tiene más recursos ahí a mano para consultar, ¿no? Me parece que es excelente ahora. ¿Y cómo era en aquella época de Unisur? ¿Cómo era la forma de enseñanza, las calificaciones, el material? Que usted nos cuente cómo era esa forma de llevarles el conocimiento a ustedes o qué tenían que hacer ustedes. No, eran como unos estudiantes libros así para- gruesísimos de 200, 300 o más páginas, eran hasta en hoja amarilla que tampoco era tan fácil de leer, eran como copias, no era un material tampoco tan bonito, tan perfecto, y tenía muchos ejercicios y yo no tenía con qué comprar esos libros, siempre había una compañera que los compraba, yo los estudiaba, resolvía todos los ejercicios, los problemas, y después cuando iban a hacer los exámenes yo me sentaba con ella a explicarle todo lo que había desarrollado y ella pues nos ayudábamos mutuamente así porque ella le gustaba que yo le explicara y ella me decía, y las me decía, ráyeme los libros, ráyemelos. Yo los entregaba todos rayados pero resuelto todo y pues era la forma mía de aprender y ella se aprendió también. Eran costosos pues para uno que no tiene recursos, entonces pues había la oportunidad de que los compañeros que tenían con qué comprarlos los compraran. Pero ahora son digitales, Sí. ya no hay que comprarlos, ¿verdad? No, ya. Imagínense, eso es una ventaja grandísima. Entonces, para mí me parece que está súper ahora. O sea, las clases en esa época eran presenciales. Ay, eran presenciales y teníamos un problema. Que los libros, yo que se me estudiaba los libros de pe a pa de la primera a la última página, venían con una metodología. Y muchos profesores, ellos no se tomaban el trabajo de aprenderse la metodología de esta, sobre todo en ecuaciones diferenciales, en estadística, en cálculo lineal, cálculo diferencial. Ellos venían con su método de la universidad. Entonces yo me estudiaba toda esa metodología del libro. Cuando el profesor en la clase nos iba y nos explicaba con otro método, eso era doblemente complicado, era muy complicado. Y entonces a veces daban la oportunidad de que con un examen que hacía el profesor, ganaba uno el 40% y el examen final valía el 60%, pero resulta que uno casi siempre perdía de ese profesor porque la metodología no era la misma del libro, entonces se confundía uno bastante. Habían otros que sí se ajustaban a la metodología, pero era complicado eso. Nos tocaba como doble trabajo aprendernos dos metodologías para un mismo problema. Entonces, O sea, es decir que en la Unisur la forma de calificar era trabajos, tenían un porcentaje o era solo... un 40% si uno quería acoger a eso. 40% o si no, si uno, el 100% Una evaluación. Una sola evaluación. Y se jugaba uno el todo por el todo ahí. Era duro, era muy duro. Bien complicado. Sí. O sea, hoy Sí. ya Sí. Algo parecido era así una Santo Tomás. dio el Sí. bote, ¿sí? Sí. Porque Más ahora... alto lo tenían los parciales. Sí. Ahora la UNAD tiene el 75% de trabajos Sí. acumulados Sí. de las actividades y un 25% de un trabajo final, que puede ser una evaluación o un trabajo también. Sí, lo que escrito, pasaba o sea, era que, mucha más por ejemplo, facilidad. en todas las matemáticas y químicas que teníamos el mismo instructor, eso era un raya, y entonces los trabajos que nos ponía para el 40% eran peores que el examen final, entonces a veces uno optaba por irse al 100%, porque eran terribles, era duro y no lo dejaba pasar, tanto que la ingeniería de alimentos se desapareció de la UNAD en un tiempo porque él hizo desertar a todo el mundo, era bien. Sí, porque entraba Bien. yo, hasta donde tengo Sí. entendido, ingresaban muchos estudiantes Sí. y se graduaban muy Muy pocos. pocos porque ese profesor era bien, ¿no? Lo dejaba uno con 2.99 y no lo dejaba pasar. Y sabiendo que uno se esforzaba y uno hacía pues todos adultos bregando a salir de ligero con todo el sacrificio del mundo para ir a estudiar, habían personas así. Era bien complicado. Otros muy buenos, pero sí había uno que otro así, y sobre todo el que nos dio todas las matemáticas y todas las químicas. Nos frenó. A mí me tomó 5 años graduarme en tecnóloga de alimentos por eso.
de tecnología. De tecnología nomás, 5 años, acá hay una carrera. Ahorita, Y uno con el desespero de graduarse, porque uno pone todas sus esperanzas en que es que si yo cojo ese título, es que sí, eso me va a permitir mejorar mi calidad de vida y la de mi familia, sobre todo. Y cuando hay alguien que le está atrancando a uno eso, no llora, yo lloré mucho, eso fue todo, no, y mis compañeros, todo era un mar de llanto, cada semestre que perdíamos por eso. Entonces, hay anécdotas bonitas y hay anécdotas malucas. ¿Y cómo hacía, cuántos estudiantes se graduaron en su primera promoción de tecnóloga de... Como 5, sí, yo los cuento con la mano, sí, son muy poquiticos. ¿Ingresaron cuántos? Éramos hartos, yo creo que más de 20, no recuerdo. Terminaron algo 5 así, estudiantes. No sé, era es que luchar contra la corriente era duro. En esa época. ¿Y su merced dónde logró ir a recibir las clases en esa época? Tocaba allá en un edificio que, ahí en el centro, a mí me tocó la primera marcha del ladrillo cuando construyeron la sede que tienen ahora. Queremos sí. que nos cuentes algo un de poquito esa, de esa de experiencia. esa Sí, experiencia. eso era por la ilusión, porque era un edificio como de la alcaldía, ahí en el centro, que estaba. Sí, era Sí, como estuvieron en era así. diferentes espacios. Era como el edificio que era de 4 pisos. Y había por ahí cerca un comedor de eso de ancianos, de eso. Del adulto mayor. De adulto, allá nosotros íbamos a almorzar, porque no había como que meterse a un restaurante normal, allá íbamos a tomar la sopa los sábados. Qué bueno. Así era la situación, y se los cuento porque es que a veces los jóvenes piensan que uno llegó acá por gloria, gracias al Espíritu Santo. Nos costó sacrificio y lágrimas y trabajo y todo, pero no, lo que propone en la vida lo logra. Pero sí, esa vez lucharon porque conseguir que les donaran el terreno, la alcaldía creo que fue la que donó el terreno. Sí, sí. Hicimos la marcha al ladrillo cuando se fue a recibir el terreno, o sea, hicimos marcha, habían unos buenos líderes cuando esos estudiantiles, y yo no alcancé a hacer nada. ¿Aproximadamente cuántos participaron en esa marcha? Ya no me acuerdo, pero éramos bastantes. Yo creo que habían unas 200 personas o más. Pero yo no alcancé, yo solo alcancé la marcha al ladrillo, no Bueno, alcancé a ver la alcanzó a construcción. colocar su su primer ladrillo nomás. primer Sí. ladrillo. Qué Ya bendición. conocer dónde iba a ser la sede, entonces Exacto. después me pareció muy bonita, muy chévere tener ya la propia sede, sí. Incluso, pues ahora que tengo la fortuna que mi hija que trabajó allá, me pareció muy chévere todo lo que a ella le tocó moderno, ¿no? Sí. Chévere. Bueno, qué bueno, nos salimos un poquito, pero es que hay tanta cosa para Sí. nosotros querer aprender. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que te haya pasado como estudiante de la UNISUR? Que estabas diciendo que tienes anécdotas buenas, anécdotas malas, pero Sí. bueno, todo eso hace No, parte de a mí- nuestro... A mí, por ejemplo, mi equipo, el trabajo en equipo es genial. Y un sábado se cerraba cuando era trimestral, pero se cerraba el trimestre y yo no pude conseguir con qué matricularlo. Y yo en mi casa llorando, yo no me pude matricular, y yo con ese afán de terminar la carrera y aplazar un trimestre, no. Cuando mis compañeros me llaman, no, Estela, ya te matriculamos. Reunieron entre todos los del equipo, como 5 o 6, y me matricularon a mí. Yo lloré ese día de la emoción y de la gratitud, ¿no? Eso trabajo en equipo. fue uy, no, yo nunca dejo de agradecerle a ellos por ese acto que tuvieron conmigo. Otro día teníamos un laboratorio en Zipaquirá, yo no tenía de cárnicos, era porque las plantas eran allá. Yo no tenía ni para el pasaje, una compañera que el esposo trabajaba en Pumarale, una planta de aceites, venía un camión, iba para Bogotá, y entonces nos vinimos en el camión, la fuimos en el camión las dos, pero entonces ella iba adelante, solo permitía un pasajero, entonces yo me fui acostada en el camarote todo el tiempo, ¿sí? Y así, era anécdotas muy, pues que a uno en ese momento le dolía a veces, ¿no? Todo eso, pero que fueron, el resultado fue que lograra graduarme, ¿no? Y mis compañeros sabían que yo me iba escasamente con el pasaje, porque a veces tenía para pagar el recibo del agua o ir a Casillas. Que ahora ya, que es que es 7.000, ¿cuánto vale el pasaje? No es nada, pero para uno cuando no 10.000, tiene, ¿no? bueno, bien. Pero cuando uno no tiene y son prioridades
la casa, que el recibo, que no hay que. Entonces, mis compañeros me invitaban casi siempre a almorzar o a desayunar. Entonces, la colaboración de los 4 o 5 que estábamos ahí en el grupo fue vital también para mí, porque sin la ayuda de ellos tampoco hubiera podido yo lograr eso. Y si se ha vuelto a encontrar con Claro, esos sí. amigos, si te acuerdas el nombre de ella. Sí, hay una compañera que incluso trabaja en escena también, ella trabajó acá, está nombrada también, está trabajando en Buga, ella era de Buga, vivió acá en Fina, pues ya crió los hijos, se fue para Buga otra vez para su tierra, pero trabaja allá en escena Buga y está nombrada también. Hay otra que vive en Cumaral, ella sí trabaja, no ejerció la carrera, ella pues trabaja en la cabaña, el esposo es jefe personal allá, o gerente, no sé, y ella lo acompaña, lo apoya, tuvo criada de peces, eso, pero pues no ejerció tanto la carrera. Pero Inés está de ingeniera de alimentos allá en Sena de Buga. Cecilia Estela, ella sí no ejerció, se graduó, pero no ejerció porque ella trabajaba en la notaría ahí en el registro público allá en San Martín. Y le dio miedo retirarse de trabajar, se graduó de ingeniera y nunca se retiró de trabajar. No ejerció su título. No ejerció su título, sí. Y ellas son las que más tengo presente, los otros no he sabido de ellos, otros 2 o 3 que estaban incluso, sí, no, ellas son las que tengo más contacto. Bueno. Y cuando su merced estaba estudiando allí, ¿la doctora Blanca Ilia ya estaba de directora del centro o todavía no? No, ¿Quién en ese entonces quién estaba estaba? un rector vaquero, de apellido Vaquero, ¿cómo se llama? Es siempre el rector que yo conocí, el rector Vaquero. Pero el doctor afanador sí estaba, Sí, claro, sí, él ingresó en el 2004. Sí, él estaba. Don Jaime Alberto Leal. Ese Leal afanador, él estaba. La doctora Blanca Ilia la conocí porque la mamá de ella fue profesora de mis hijos mellizos. Yo tengo mellizos y ellos entraron a la escuelita del barrio y resulta que tuve un contacto más cercano con ella porque yo no tenía con qué pagar el patronato ese, lo que pedían ¿cómo se llama? La cuota que pedían a los padres, digamos, la asociación de padres de familia. Y entonces yo no tenía con qué pagarla, entonces ya le dije, yo no tengo que pagar la asociación, entonces ya la mamá y el papá, ellos trabajaban en la escuela, eran profesores, entonces ella me enseñó de la cuota de la asociación, me colaboraba, y una de mis hijas, después la tercera, ella entró allá también a estudiar y ella, pues en segundo ya yo veía que ella avanzaba mucho, entonces yo hablé con ellos y ella no hizo tercero, ella la pasaron de segundo a cuarto porque era avanzada y fue también profesora la mamá de la doctora Blanca de ellos. Entonces tuve una relación con ellos después y yo la conocía a la doctora Blanca cuando iba a veces a la casa de la profesora y la vi a ella y pero la conocía, a las hijas. Y cuando después ella que resultó de directora en la UNAD, ya la conocía cuando estaba joven en una situación y a los papás de ella les estoy eternamente agradecidos porque también me colaboraron mucho. Uno en el camino encuentra angelitos que le ayudan a superar las cosas. Sin esas pequeñas ayudas uno a veces no podría sobrevivir. Exactamente. Yo sin esas pequeñas ayudas de mis compañeros no hubiera podido lograr probablemente graduarme. Todo es un trabajo en equipo. Es decir, que su merced no conoció al ingeniero Andrés Manjarres. Sí, Andrés estaba más avanzado que yo, ese era lo primero que yo oía, lo de Ñuces. Ellos dos ya fallecieron. ya fallecieron. Ellos eran los duros allá porque eran los ingenieros, nosotros éramos los novatos. Sí, ellos estaban en el nivel más avanzado que nosotros. Allá me acordé de una anécdota chistosa, porque por allá nos tocó ir a hacer una visita a una planta de aceites y entonces nos llevaron en un camión y entonces nos llevaron, era como la inducción y habían de varias carreras y había un muchacho que estaba estudiando zootecnia, geometría zootecnia y entonces ese muchacho, abogado de la gobernación,
y el tío, un magistrado que le costó la carrera en la Universidad de Rosario, y usted qué hace acá, está haciendo, teniendo cuenta una gobernación, viene de una universidad externa, y no, es que como yo era el pariente pobre, mi tío magistrado me dijo que él me costeaba una carrera, me ayudaba, pero que tenía que ser el derecho. Y entonces él estudió derecho, pero él siempre soñó con estudiar zootecnia. Y entonces, ahora que podía costarse su carrera, se metió a estudiar zootecnia nomás. No sé qué habrá sido de la vida de él, pero me pareció muy curioso eso. Sí, claro. Y él era feliz, montaba en el camión y volteando por ahí con su zootecnia. Qué bueno. Sí, nos enseña a nosotros los estudiantes y los jóvenes en general, nos enseña de que a veces las dificultades que las personas no son limitantes, no deben ser limitantes, que se debe seguir adelante, que se debe tener amor al conocimiento, que se debe estudiar siempre y continuar y seguir y desarrollar todas estas habilidades que como ustedes es un don que Dios le da a uno. Me sirve como ejemplo. Esa es la Yo idea. también tengo, digamos, habilidades, dones que Sí. en un futuro quisiera Sí. desarrollar y hacer mi carrera y una profesión. Esa es la idea, ¿no? De contarles mi experiencia para que vean que no hay nada imposible en la vida. Y todo lo que uno se propone en la vida lo puede lograr. Y yo antes, yo era acostada a los niños a las 10 de la noche, me acostaba y los dormía. Y yo era que me dormía. Cuando me acordaba de todas las necesidades, las deudas, las angustias que estábamos viviendo, me paraba como un resorte. Ese era mi motor para hacerme despertar y pararme a estudiar. Porque las necesidades se vuelven un acicate para uno y los sufrimientos se vuelven un acicate para uno, que lo hacen parar. Y no es que yo no puedo vivir así eternamente, yo no me visualizo mi vida toda la vida en esta situación tan horrible, tengo que cambiarla, y esa era, a mí me dio por ahí. Habrá otras personas que dicen, no, yo puedo montar un negocio de tal, es que no, pero a mí me ocurrió que tenía que estudiar para cambiar esa situación y gracias a Dios se me dio. Pero las necesidades son el mejor acicate para uno. Uno no puede decir, es que toda la vida me va a quedar acá haciendo el patito feo, el pobre del paseo, el que todo el mundo tiene que regalarle algo, porque a mis hijos a veces los del vecino me regalaban para el uniforme o los libros. Y yo a veces hacía cola con ellos en diciembre en el parque para que les dieran un juguetico, y no, yo no puedo vivir así, yo no, toda mi vida no puedo vivir así. Y sí me parece personas que se acostumbraron a vivir así. Personas que conocí hace 20 años y siguen lo mismo porque no se atreven a soltar la limosna que les dan. Y uno tiene que recibir limosna cuando la necesita, pero uno tiene que soltarse y bregar uno antes a ver a quién ayuda. Ahora yo estoy mirando a quién ayudo. Y yo abriego a ayudar a todo el que puedo, porque es que uno tiene que cambiar de posición, uno no se puede quedar toda la vida así. Y a veces estoy viendo la gente muy cómoda con esa situación, y me parece que no es digno. No es digno, uno debe antes bregar, bueno, ¿qué puedo servir yo? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué al menos dar ejemplo también, cómo puedo salir de esa situación? Entonces, para eso yo comparto mi experiencia, porque yo sé que hay muchas personas que tienen muchos talentos que se frenan al primer obstáculo. Y no es así, uno puede salir adelante a pesar de las circunstancias. Es un bonito mensaje que les mandas a las nuevas generaciones, el valorar el sacrificio, la cuestión es el ser agradecido con las personas que le apoyan, y también de cierta manera el saberse rodear. Sí, muchas veces las personas quieren tener muchos amigos, pero ¿de qué les sirve tener muchos amigos si esas personas no les ayudan a crecer como personas? Sí, eso, el que tiene un buen amigo nunca pasa hambre, como dicen. Sí. Eso es, El que riega recoge. y que se anda Precisamente es uno de los valores que ya nos están explicando bastante, Carlos. Por último, sí, una experiencia bonita cuando yo llegué al seno, a todos los antiguos, yo los veía por allá. Y ahora decirme a mí, los prepensionados, usted la que nos pusiste la vara muy alta, los prepensionados, cuando les voy a meter la patente, porque
la segunda patente a nivel nacional que tiene SENA. Y la primera fue una de Girardot y esta es la segunda. Entonces una persona que a sus 31 años nadie daba un peso por ella que lograra terminar una carrera, mucho menos que se lograra emplear, mucho menos que lograra entrar en carrera, menos que volver investigadora y menos para que sacara una patente, pues eso fue obra de Dios, pero entonces puse a cuestionar a muchas personas con esos resultados que he logrado gracias a Dios. Entonces un compañero también que era muy esmerado y se había sacado el premio al instructor de excelencia en escena el año antepasado, antes de salir la patente, entonces me dice, no, Luz Estela, tú me pusiste la vara muy alta, muy competitivo para ser el mejor instructor, ¿no? Entonces, y los aprendices también, creo que yo me siento mal al lado suyo, a mí no me inventan a algunos, otros tratan de imitarme. Otros salen cuando ya termina su turno, me dice, agradeciendo, me dice que yo les enseñé que todo en la vida se puede lograr. Entonces cuando le dan a uno el mensaje, uno dice, sí ha valido la pena. Sí les he logrado transmitir algo lo que quería, ¿no? De que todo en la vida se puede. Ese es como el mensaje para todos. Todo lo que uno se proponga en la vida, no estar buscando culpables, es que el Estado no me da, es que los papás no me dan, es que somos pobres, ¿sí? Todo eso se puede lograr. Es decir, que todo ese conocimiento que usted adquirió de la UNISUR, hoy, tan duro como su merced nos cuenta, que fue algo que le tocó sacrificarse al máximo para lograr el objetivo y el proyecto de su vida, que era ser profesional, sirvió. Claro. O sea, ese conocimiento se llegó a su merced, pero también se ha replicado y se ha difundido, que es lo más importante. Ha sido una persona transformadora de ese conocimiento, que es lo más importante. Sí. Qué bueno. Entonces aquí mis jóvenes que tienen una última pregunta para hacerles. Exactamente hablando de eso, ¿qué reflexión le darías a los jóvenes humanistas? Pues tienen una universidad que les facilita todo, ¿no? Tienen una tecnología, tienen una buena biblioteca, una buena editorial, tienen unos profesores y yo sé que son bastante exigentes. La contratación de los profesores, son gente muy bien formada que los puede orientar muy bien. Ahora creo que hacen todavía mejor, se les tiene capacitación de los profesores de los que me tocó a mí, ¿no? Entonces tienen todos los recursos para salir adelante. Ahora incluso ni por plata, que el ICETES, todo eso da préstamos, ayudas, ahora a veces aparecen con gratuidad. Ahora hay tantas formas de estudiar que no es una excusa decir que es que no puedo. Para uno no, es que no quiere, porque puede uno, a pesar de las circunstancias, se puede superar todo eso. Incluso yo que trabajo en escena, a mí me maravilla que los aprendices allá con el tecnólogo de alimentos lo reciben en la UNAD como al quinto semestre. Yo hubiera olvidado eso, el convenio. Hubiera podido hacer eso, me hubiera echado casi los 10 años que me he hecho para graduarme. Pero ahora hay muchas más facilidades para estudiar, no solo en tiempo, en desplazamientos, en costos y en calidad de la formación. Yo creo que es mucho mejor. La universidad ahora ya no es el estudiante, no se desplaza a la universidad, sino la universidad va donde está el estudiante, llega a los territorios. Y otra cosa es que cuando yo estudié en la UNAD, todo el mundo decía, no, las universidades a distancia no sirven, eso salen muy mal los profesionales. Y yo he competido allá en escena, y estudiantes de todas las universidades, incluida la Nacional, la Santo Tomás, la Antonio Nariño y todo eso, y ninguno de ellos hace una patente de ninguno de ellos desarrolla tantos productos como yo. O sea, no es la universidad la que hace al profesional, es el profesional que se hace de acuerdo a cómo utiliza esos recursos que le ofrece la universidad. No hay otra. Yo les puedo garantizar, no hay otra. Y a mí me dio un premio de la gobernación el año pasado al investigador colombiano, me dio un premio que lo dio la mesa de rectores del META, incluida estaba en la mesa de rectores, todas las universidades del departamento estaban, y estábamos en la Merún, sí, y cuando yo me metí en ese concurso, ¿no? Con lo de la patente, y yo como investigadora, cuando citaron que ya había premiación, y yo fui, y me llamaron a mí entre los primeros 9, que para unos premios de conservación, como los que llaman a los niños, a los colegios, yo dije, bueno, me dieron un premio.
Entonces empezaron a llamar a los 10 mejores y empezaron del 10º hasta el primero. Y yo cada que iban subiendo era de, uy, ese es un duro, porque el mejor investigador es del departamento, el 10º. Y yo, no, ese es de la Meta, de la Nariño, de la UNAD también había, de todas. Cuando llegaron al primer puesto, cuando me llaman a mí. Y yo ya, pero yo, porque me habían dado premio de consolación, que yo no esperaba para acá, yo. Pero yo no me la creí todavía, me parece increíble. Dice, la mesa de doctores del Meta seleccionarme a mí como la mejor investigadora del departamento del año pasado, me dice que fue una cosa, pero para mí fue la recompensa más grande a mi trabajo, porque todas unas universidades prestigiosas como todas, el SENA que apenas entra en investigación y yo ser la merecedora de ese reconocimiento, para mí fue un orgullo muy grande, sigue siendo un orgullo muy grande. Esa fue las experiencias más, esa de la patente, se la saqué del estado y yo no me lo creía, ¿no? Porque es que por mí nadie daba un peso. Usted que es una mujer con 4 hijos, sin tiempo, sin plata, lograr sacar una carrera, nadie daba un peso, menos que me empleara, menos que me nombraran, que concursara y ganara. O sea, eso, y llegar pues a lograr estos otros logros fueron para mí. Digo, yo creo que para una patente para un investigador es como la medalla de oro para un jugador olímpico, ¿no? Es el máximo reconocimiento que uno puede tener, y yo he tenido ese reconocimiento y el de la mesa de lectores, que para mí son invaluables, son bien grandes. Entonces, esos sacrificios, aquí se ven las recompensas, ¿sí? Y ya ahora, la otra semana tengo una ponencia en mi cama, y mi perfil, mi visión como profesional es dedicarme a dar conferencias por todo el país sobre lo que yo hice, sobre eso, para servir de motivación a mucha gente. Ese es mi perfil, recorrer el mundo, no solo el país, porque yo tengo contactos en el exterior. Ya tengo publicaciones en California y en México. Y recorrer el mundo contando mi historia. Y ahí sí voy a vivir, bueno, porque voy a hacer turismo pago. Ese pago. Entonces mire que no todo es trabajo, no todo es sufrimiento, no todo sacrificio tiene su recompensa. Qué bueno. Bueno, ingeniera Luz Estela, la verdad que nos honra usted con todos esos conocimientos que nos regala y sus experiencias que nos ha contado en el transcurso de esta entrevista. Sé que mis estudiantes se van, wow, con esa motivación, de ánimo de seguir adelante en su carrera profesional que cada uno de ellos está en este momento haciendo. Y claro que sí, qué belleza de experiencia, porque no todos tienen como ese empoderamiento de decir, quiero lo que recibí con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, que me costó lágrimas y me costó tanta amargura, noches de desvelo, pero que hoy se ve, que hoy recibo con gran emoción toda esta recompensa. Así son las cosas, cuando uno no se queda quieto y cuando uno busca de mirar más allá y no de quedarse tras de ahí la recompensa. Entonces, pues la motivación para ustedes, queridos estudiantes, para que continúen aunando esfuerzos y luchando por sus ideales, no quedarse ahí en un solo conocimiento, sino ir más allá. Y para usted, mi doctora Luz Estela, mil felicitaciones, porque de verdad que honra a la universidad con estos merecidos reconocimientos que le han dado, y sobre todo porque usted se siente en su transformación y en su logro, y dice, lo logré con mucho esfuerzo, ahora ya no tengo que pedir para que me den, sino si puedo ayudar a otro, lo hago con mucho orgullo y con ese don que tienen ustedes de llegar a las personas, porque fuera de que es profesional, es muy sencilla, y eso es lo que nos transforma y nos hace personas realmente invaluables. Muchísimas gracias por darnos este espacio, la verdad que nosotros estamos muy contentos, nos vamos con ese conocimiento y experiencia que nos regala tan bonita, y de mirar de dónde la compañera Marcela salió, porque la verdad Marcelita para nosotros ha sido y siempre será una gran compañera, con sus ideales, con su nobleza y con ese espíritu también de dar a todo el mundo. Eso es muy importante, de verdad que sí, la felicito y muchas gracias, la verdad, por todo eso que nos regala esta tarde. Qué rico haber venido y haber compartido este espacio con usted. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Espero que el mensaje les llegue a muchos y se animen a ser felices, a luchar por lo que quieren.
Claro que sí, así será. Nosotros seremos replicadores de ese conocimiento. La idea es dejar un libro documental de la universidad, de todo aquello que no se vaya a quedar solamente en la historia, sino que los estudiantes que ingresen a la universidad tengan la oportunidad de decir cómo fue la historia, cómo fue que nació la UNISUR y cómo es que lograron tantos profesionales como usted llegar a ser unas personas muy superadas y sobre todo invaluables para nuestra sociedad que necesita de personas como su merced. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.